Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí juntos y disfrutar de todas estas bendiciones. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor. Les pido que preparemos nuestros corazones para escucharle. Oremos. Señor, qué bueno eres. Eres maravilloso. Eres grande. Eres fuerte. Aleluya. Y tu palabra es poderosa para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y hoy queremos, Señor, una vez más, como hacemos cada semana, presentarnos delante de ti, delante de tu palabra, sentarnos a tus pies para escucharte, para escuchar lo que quieres decir a nuestras vidas, para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, para que tú nos transformes, nos dirijas. Y sobre todo, Señor, para que sigas haciendo esa obra santificadora en nuestra vida que comenzaste un día, en el cual todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ti como el único que puede salvarnos, estamos en ese proceso, Señor. Y yo te pido que tú continúes haciéndolo un poco más hoy, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias o prendan sus aplicaciones y vayan a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Al capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Si usted me quiere acompañar de pie para honrar su palabra, bienvenido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. El pasado domingo culminamos el capítulo 3 de esta carta. Estuvimos enfocándonos en los últimos 3 versículos de ese capítulo 4, pero interesantemente, usted sabe que tenemos muchas versiones diferentes de la Biblia, y aunque cada versión respeta la división que se hizo originalmente, ¿verdad? Usted sabe que originalmente la Biblia no tenía capítulos ni versículos, sino que eran escritos completos. No fue hasta cierto tiempo en la historia cuando la iglesia en algún momento determinó dividir la Biblia en capítulos y versículos para facilitar la búsqueda y su estudio. Y a pesar de que todas las traducciones respetan esa división de capítulos y versículos,
las diferentes versiones deciden esos subtítulos que tiene su Biblia. ¿Ve? Cada versión determina dónde puede ser que comience una sección o una idea, ¿verdad? Viendo cómo el autor escribió su carta o su libro histórico, etcétera, etcétera. Así que, interesantemente, la Nueva Biblia de las Américas, a diferencia de las otras versiones, no pude verificarlas todas, pero sí verifiqué algunas, las que más nosotros utilizamos. Esta versión, si usted se fija, comienza una sección en el verso 11 del capítulo 3. ¿Cierto? En ese versículo 11 comienza una sección y esa sección continúa en el capítulo 4. Así que cuando usted va al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, se va a dar cuenta que ahí no comienza una nueva sección, sino que esa sección comenzó antes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque queremos interpretar la palabra correctamente, ¿cierto? Y queremos entonces ver cómo se relaciona toda esa sección. El pasado domingo nosotros vimos cómo el Señor nos recordó nuestro rol como hijos y como siervos. ¿Se acuerdan? En ese capítulo 11, el Señor nos dice su palabra, o el apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor a través del apóstol Pablo nos dice que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Así que esto nos recuerda que nosotros tenemos un Padre y tenemos un Señor. ¿Y qué más nos recuerda? Que nuestras vidas están totalmente dirigidas. Nuestras vidas están totalmente bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Amén. Que Dios tiene el control soberano sobre nuestras vidas. Y lo vemos en la vida de Pablo. El deseo de Pablo, también vimos la pasada semana, es que el Señor haga ¿qué? Que nos haga crecer y abundar en amor los unos por los otros. ¿Recuerdan? Que todos, ¿verdad? Que nos haga abundar en amor, no solamente para los de la iglesia, ¿verdad? No solamente para los creyentes, sino para todo el mundo. Ese es el deseo del apóstol Pablo con los cristianos en Tesalónica. Y él les recuerda a la iglesia que él mismo es ejemplo de eso. ¿Ve? Si usted quiere saber cómo se vive esto de amar a los demás, vean mi vida, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Vean mi vida, vean cómo yo los traté a ustedes, vean cómo yo me comporté cuando llegué por primera vez, cómo los traté con amor y con gracia. Así que él es un ejemplo de lo que implica amarnos, ¿verdad? Amarse los unos a los otros. Y ese llamado de entonces abundar más y más en amor y crecer en amor. Pablo no le está exigiendo algo a la iglesia que él ya no haya hecho. Él está exigiendo algo que ya él modeló para ellos. Y en otras palabras, Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que el amor será la evidencia de que estamos siendo santificados. El amor que nos tenemos los unos a los otros es una evidencia de que el Señor nos está santificando, que estamos en este proceso de ser transformados y preparados ¿para qué? Nada más y nada menos que para el regreso del Rey. Aleluya. Tú y yo estamos siendo santificados y preparados para el día que el Rey regrese y nos encuentre aptos para Él. Amén. Aleluya. Entonces ahí pasamos al capítulo 4. El capítulo 4, voy a repetir ese primer verso que dice: por lo demás, hermanos,
les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Así abunden en ellos más y más. Parece que Pablo, de una petición en el capítulo 3, ¿verdad? Fue una petición cuando Pablo dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor, ¿verdad? Es una petición. Que el Señor, en el verso 13 le dice que el Señor afirme sus corazones, ¿ve? ¿Sí? ¿Quién es el que hace eso? Es el Señor. Y nosotros simplemente lo que tenemos es que pedirle que Él haga eso. Así que de una petición parece que ahora Él pasa de una petición al Señor, ahora pasa a una petición a la iglesia, a los hermanos. ¿Ve? Mire cómo le dice, les rogamos y les exhortamos. Es un ruego, es una petición profunda, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia. ¿Y cuál es esa petición? Que continúen andando como el Señor quiere que ellos anden y agradando a Dios. Así que el apóstol, de una petición a Dios, ahora pasa a un ruego y a una petición a la iglesia. De la obra divina, de la obra que solamente el Señor puede hacer en ti y en mí, ahora Pablo pasa a nuestra responsabilidad humana, ¿cierto? La vida cristiana tiene dos componentes. Tiene la voluntad de Dios y su obra maravillosa sobre ti y sobre mí, pero también tiene el componente de nuestra responsabilidad, ¿ve? De nuestra respuesta como sus hijos. Así que hay un ruego y hay una exhortación, pero mire qué interesante, ese ruego y esa exhortación, Pablo dice en ese versículo 1, que es ¿en quién? En el Señor Jesús. Así que, en otras palabras, este ruego y esta petición no viene de mí. No es una idea mía, no es una filosofía mía, es un ruego y una petición que viene directamente de parte del Señor Jesucristo. No es una opinión personal de Pablo. Y yo pensaba mientras estudiaba esto, que esto precisamente es la predicación. La predicación es un ruego y una exhortación que le hace el predicador a la iglesia para que vivan y caminen y anden de la manera en que el Señor quiere que ellos caminen. Así que cada domingo usted se sienta aquí y lo que está recibiendo es una exhortación, es un ruego para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y así que si esa es la postura del predicador, será importante la postura de la iglesia. ¿Verdad? Cuando alguien te hace un ruego, una exhortación, ¿cómo tú respondes? ¿Verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Así que Pablo les recuerda que él mismo fue fiel a su llamado. Mire lo que dice ahí, ¿verdad? En ese verso 1, cuando dice, como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Que él fue fiel a su llamado. Él fue a Tesalónica por primera vez a llevar el evangelio. Así que Pablo le está diciendo, yo fui fiel ¿a qué? A la gran comisión. ¿Se acuerdan? Antes de Jesús subir al cielo, que fue lo primero, que fue lo último que le dijo a sus discípulos. Usted se sabe este versículo de memoria, ¿verdad? Vayan pues y hagan discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Enseñándoles a mandar todo lo que les he
enseñado, mandado. Así que Pablo fue fiel a su llamado. Pablo fue a Tesalónica y ¿qué hizo? Hizo discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Sencillamente enseñar a otros a andar y agradar a Dios. No solamente enseñándole la palabra, sino a través de nuestra vida. ¿Ve? Es como si yo le dijera a alguien, sígueme, observa cómo yo actúo, ve cómo yo le soy fiel a Dios y entonces imítame. Eso es básicamente hacer discípulos. La vida cristiana no solo se trata de conducirnos correctamente. Mire lo que Pablo dice. Pablo dice, habla de andar, la manera en que deben andar, que Él les enseñó, y la manera en que ellos deben agradar a Dios. Como que hay dos cosas ahí, ¿verdad? Andar, la manera de conducirse y agradar a Dios. Entonces, yo creo que aquí hay algo importante, porque si nosotros vemos las demás religiones son un sistema de instrucciones que usted tiene que seguir, ¿verdad? Así que las religiones normalmente nos dicen cuál es la manera de andar y conducirnos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Verdad? Lo vemos en los musulmanes, lo vemos en los budistas, en el hinduismo, ¿verdad? Y en las demás religiones. Es un sistema de instrucciones que tú tienes que cumplir para simplemente cumplir con las reglas. Sin embargo, el Evangelio nos dice que cuando nosotros actuamos correctamente, ¿qué está ocurriendo en el corazón de Dios? Dios se agrada. ¿Ve? Así que ya no es un simple sistema de instrucciones. Ahora significa que todo lo que yo hago agrada a Dios. Dios se pone contento. Dios se pone gozoso cuando yo vivo la vida que Él quiere que yo viva. Entonces eso cambia un poco el juego, ¿verdad? Entonces ahora mi motivación de cumplir con sus mandamientos, de hacer lo que Él quiere que yo haga, mi motivación ahora es que yo estoy agradando a Dios. ¿Eh? Eso es importante que lo entendamos. Porque ¿cuál es el propósito de la vida? La gloria de Dios. Amén. Ese es el propósito de nuestra vida, la gloria de Dios. Gracias al informe de Timoteo, Pablo se entera que los tesalonicenses están viviendo la vida que Dios quiere que ellos vivan. ¿Ve? Porque les dice, como de hecho ya andan. Ya yo me enteré, gracias a Timoteo, que ustedes están conduciéndose correctamente y de forma que agrada a Dios. Pero ahora les pide algo más. ¿Qué les pide en esa última parte de ese verso 1? Que así abunden en ello más y más. Abunden en ellos más y más. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pablo está siendo muy exigente. ¿Qué ustedes creen? ¿Estará Pablo siendo demasiado exigente con esta iglesia? Contra Pablo, ya no sé. Tú no estás diciendo que estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora quieres más. ¿Quieres que nos comportemos mucho, ¿verdad? Que nuestra vida sea mucho más agradable a Dios. Pues sí, Pablo les está enseñando cuál es el propósito de la vida cristiana. Y es nuestra santificación. Nuestra santificación. Mira lo que Pablo le dice a los corintios en la segunda carta. En el capítulo 3. Verso 12, dice Pablo, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista
en el fin de aquello que había de desvanecerse. Perdone, me voy a adelantar al verso 17 de ese capítulo 3. Ahora bien, le dice Pablo a los Corintios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, dice, estamos siendo, escuche bien, transformados en la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo, de gloria en gloria, como por el Espíritu, como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Lo que significa es que la vida cristiana es una vida ¿de qué? De crecimiento, de progreso. El enemigo más grande de los cristianos y de las iglesias es el conformismo. Conformarnos con donde estamos, con lo que hemos alcanzado. Ese es el enemigo más grande de la iglesia. Ese es el enemigo más grande tuyo y mío. Pensar que ya llegamos. Pensar que ya Dios hizo con nosotros lo que iba a hacer. Eso es una gran mentira. Mire lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, una porción muy conocida por todos. Filipenses capítulo 3, verso 12. El mismo Pablo, ese gigante que es para nosotros, ¿verdad? Le dice a la iglesia, no es que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, mira lo que dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que si Pablo para nosotros es nuestro modelo, él mismo no se conformó con la vida que estaba viviendo. Él sabía que había mucho, mucho más. Todavía, amados, podemos ser mejores cristianos. Todavía yo puedo ser un mejor esposo. Todavía yo puedo amar a mi esposa más. Todavía yo puedo amar a mis hijas más. Todavía yo puedo ser un mejor empleado. Todavía yo puedo ser un mejor empresario. Amén. Todavía yo puedo ser un mejor ciudadano, un mejor contribuyente. Todavía hay espacio para crecer. Todavía puedo ser un mejor vecino. Todavía puedo ser un mejor compañero de clase. Todavía aún hay espacio para crecer. Nunca te conformes. Nunca te conformes. Aleluya. Porque mira lo que le pasa al que se conforma. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Así pues que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso, amados, es lo que es lo que le pasa a aquel que se conforma, que entiende que ya no hay más, que no hay más crecimiento. Nunca te conformes con lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo le sigue recordando en el verso 2, dice, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. De nuevo,
La idea de que lo que yo le estoy enseñando no son ideas mías, no son filosofías mías. Esto viene de parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a recibir tú? Como la autoridad, como palabra de Dios, como autoritativa sobre tu vida, por autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verso 3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez alguien ha escuchado esa pregunta? ¿Alguna vez alguien ha hecho esa pregunta? ¿Verdad? Especialmente cuando uno es joven. Oh, Dios mío, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Pues aquí está la respuesta, que seamos santificados. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que seas santificado. ¿Y qué es ser santificado? Santificado es ser separado con un propósito. Dios te salvó, Dios te perdonó, Dios te hizo su hijo, su hija y te separó para sus propósitos. Amén. Así que la santificación es ser separados para su propósito. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la evidencia de eso? Hay una transformación. Amén. Si no hay transformación en tu vida, no está habiendo santificación. Hay una transformación en tu manera de pensar. Hay una transformación en tus motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis afectos, mis deseos, mis anhelos? Y tercero, tiene que haber una transformación en la manera en que te comportas. Amén. Pensamiento, corazón y la manera en que actúo. Eso es santificación, eso es transformación. Y Pablo parece que entonces le trae un ejemplo a la iglesia de Tesalónica, o como todas sus cartas pastorales atienden una situación específica, ¿verdad? Pero es interesante porque la palabra es viva y eficaz y se extiende de generación en generación. Pablo le dice a la iglesia cómo se ve esa santificación, cómo se ve esa transformación. ¿Qué dice? Absteniéndose de inmoralidad sexual. Absteniéndose de inmoralidad sexual. La palabra que Pablo utiliza en la palabra original en griego es porneia. Porneia. De ahí viene la palabra pornografía. ¿Cierto? Entonces, esta palabra obviamente no solamente se enfoca, ¿verdad? No solamente significa pornografía, porque quizás en ese tiempo, pues, yo no sé, no había tal cosa como eso, ¿verdad? No habían imágenes, no habían, bueno, sí, porque hacían pinturas, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Había mucha pornografía, ¿verdad? Pero esta palabra porneia no solamente aplica, ¿verdad?, a imágenes, sino que aplica a todo comportamiento sexual que se sale del diseño de Dios para la sexualidad del ser humano. Todo comportamiento que sale del cuarto matrimonial, para ponerlo de esa manera. Todo comportamiento que se sale de ese compromiso entre un hombre y una mujer de por vida. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y esto es lo más ridículo del mundo, ¿verdad? Esto es lo más ridículo que alguien pueda decir en esta época. Que la sexualidad es solamente entre un hombre y una mujer que se han comprometido de por vida. Y la expresión sexual. Eso es ridículo para este mundo, ¿verdad? Pero para nosotros no es ridiculez, porque para nosotros
Nosotros sabemos que esto es la bendición y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios las diseñó, eso trae vida a nosotros, eso trae propósito, eso trae bendición. Así que para nosotros el actuar como Dios quiere que actuemos es bendición. Da fruto, nos llena. Los tesalonicenses vivían en una cultura sumamente sexualizada. Si usted se cree que hoy día vivimos en una cultura sexualizada, está equivocado, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol. En el mundo grecorromano la sexualidad era desenfrenada y hasta peor aún porque estaba relacionada con la religión. Así que era costumbre de los hombres especialmente salir de su trabajo a las 5 de la tarde y pasar por el templo. Pero no adorar a Dios, ¿verdad? Eso era costumbre. La infidelidad era normativa en ese tiempo, especialmente de los hombres. La prostitución religiosa. Así que esta iglesia está tratando de servirle a Dios, está tratando de serle fiel a Dios en medio de una generación sumamente sexualizada. ¿Y nosotros? ¿Qué me dicen? Igualmente, ¿verdad? No solamente prender el celular, ¿verdad? O entrar a las redes sociales. Solamente salir a la calle y ver el primer billboard en el Expreso. Solamente llegar al trabajo y las conversaciones de nuestros compañeros. Así que nuestro mundo no es muy distinto al mundo donde los cristianos en Tesalónica estaban tratando de serle fiel a Dios. Pablo relaciona la santificación. Si recordamos en el capítulo anterior, en el verso 13, Pablo relaciona la santificación ¿con qué? Con el amor. ¿Se acuerdan? El amor es una evidencia de que estamos siendo santificados. ¿Y qué hace en esta ocasión ahora? Está relacionando el amor con la pureza sexual. ¿Ve? Así que vivir en pureza sexual es abundar en amor. Vivir en pureza sexual, en mi caso, es abundar en amor hacia mi esposa. ¿Cierto? Los que estamos casados. Y los que están solteros, vivir en pureza sexual también es abundar en amor. No solamente porque tu vida está glorificando a Dios, sino que se está absteniendo de conductas pecaminosas que no solamente te afectan a ti, sino que afectan al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión dijimos que mi pecado no es privado? Mi pecado afecta a la comunidad de fe. Somos una familia espiritual. ¿Ve? Y por eso la importancia de nosotros mantenernos en pureza sexual, sea que estemos casados o que seamos solteros. Aleluya. Finalmente, el verso 4 y 5 dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos ha dado un vaso. Qué interesante esta analogía, ¿verdad? Dios nos ha dado un vaso. ¿Y cuál es ese vaso? Nuestro cuerpo. Y algunos piensan que esto también pudiera traducirse como nuestra esposa. Los traductores luchan cómo interpretar esta palabra vaso, ¿verdad? Así que pero no importa, ambas aplican, ¿verdad? Si eres soltero,
O si eres casado, Dios te ha dado tu cuerpo es un vaso. ¿Ve? Y si eres casado, te ha dado una esposa, un esposo. ¿Ve? Entonces, ¿para qué se usa el vaso? Un vaso. Para echar agua, para echar un líquido, para ingerir, ¿verdad? Así que nuestro cuerpo es un recipiente ¿de qué? De la gracia y del amor de Dios. Amén. Tu cuerpo es un recipiente de la gracia y del amor de Dios. Hemos sido separados para honra, dice Pablo a los romanos. Hemos sido vasos separados para honra, para Dios depositar ahí su palabra, su gracia y su amor, y nosotros poder bendecir a otros. El Señor nos pide que poseamos, que manejemos nuestro cuerpo con santidad, que significa que separación para ser utilizado en algo específico, pero también nos dice que lo poseamos, que lo manejemos en honra. O sea que cuando yo procuro la pureza sexual en mi vida, no solamente estoy glorificando a Dios, sino que estoy honrando mi cuerpo. Yo voy al gimnasio todos los días y me da mucha tristeza a veces, porque veo chicas, ¿verdad? Y pienso, si ella supiera cómo está deshonrando su propio cuerpo en la manera en que se está vistiendo. Y es triste, ¿verdad? Y yo, Señor, sigue dándome tristeza en vez de otras cosas, ¿verdad? Porque realmente uno mira y uno dice, wow, que no hay un hombre en su vida, no hay un papá, no hay un hermano, no hay un tío que le diga, no deshonres tu cuerpo. Tu cuerpo ha sido creado para honra y para santificación y para la gloria de su Creador. Santidad y honra. Amados, que lo que nos apasione no sea la lujuria, sino el agradar a Dios. Dice el verso 5, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestra vida, tu vida, la manera en que te comportas, la manera en que tratas tu cuerpo, va a ser una evidencia de que tú vives para Dios. De que ya no te perteneces, que tu cuerpo no te pertenece, ahora tu cuerpo es un vaso para la gloria y la honra de Dios. Dejémonos controlar dejemos de controlarnos por las pasiones degradantes. Dejarnos controlarnos por las pasiones degradantes es una evidencia de que aún no conocemos a Dios. Aún no conocemos a Dios. Pero qué bueno. ¿Cuál es la buena noticia? Que Él se quiere dejar conocer. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Él sigue queriendo que tú le conozcas, que tú te acerques más a Él. Yo le digo a los muchachos, solo una belleza superior va a robar nuestra vista de otras bellezas. Amén. Solo una belleza superior va a quitar mi vista de las bellezas que el mundo me ofrece. ¿Y cuál es la belleza superior? Cristo, aleluya. Él es la belleza suprema. Y Él se ha dado a conocer a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Señor, quiero conocerte más. Amén. Quiero conocerte más. Dios quiere santificarnos
Eso es un trabajo que solamente Él puede hacer. Amén. Cristo es nuestro santificador, pero requiere de nosotros una postura. ¿Cierto? Hay una responsabilidad humana. Requiere que nosotros vivamos humillados delante de Él. Luchemos contra el conformismo. Nunca te conformes. No importa los años que llevas en la iglesia. Nunca pienses ya lo conozco. Nunca pienses ya llegué. Nunca pienses qué más voy a aprender. Mire, yo me gozo con mis ancianos. Me los gozo. Porque cada vez que nos reunimos, parte de la conversación es: mira lo que estoy descubriendo, mira lo que estoy aprendiendo en la palabra. Esos tipos llevan un montón de años en el Evangelio, para no decir que están viejos ya. Llevan muchos años en el Evangelio y tú escucharlos decir: estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Por qué no imitamos a nuestros ancianos, verdad? Y nosotros también nos enfocamos en descubrir, seguir descubriendo, ver la vida, ver el Evangelio y ver a Cristo como un mar profundo. Aleluya. Y no olvidemos, para finalizar, que nuestra santificación es posible solo por la cruz. Amén. Solo por la cruz. Tu santificación y mi santificación es posible. Y no solamente es posible, sino que está garantizada. Aleluya. Él nos va a santificar para su gloria. Agarrémonos de esa promesa. Amén.